Bien, amigos, comenzábamos el informativo hablando de lo que está conmocionando a Argentina y también al mundo, este intento de asesinato de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Hoy la jueza del caso tipificó la investigación como homicidio agravado en grado de tentativa. A esta hora miles se están movilizando en Plaza de Mayo y el presidente de la República Argentina convocó a una mesa de diálogo con referentes de los sindicatos, de los empresarios, también de los distintos credos, organizaciones políticas y civiles para buscar paz. Sí, también fue muy criticado ayer el presidente argentino por el discurso que hizo después de conocerse este intento de magnicidio. Lo empezamos a analizar todo esto ahora con nuestro analista de temas internacionales, Mauricio Rabufetti. Hola, ¿Cómo Mauricio. estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy Primera bien. reflexión de todo esto. Sí, primera reflexión. Decís bien, reflexión, porque hoy realmente después de ver lo que vimos anoche, es muy difícil sin tener información completa y concreta de la justicia argentina hacer un análisis realmente profundo como el que tratamos de hacer en este espacio. Una reflexión que nos lleva inevitablemente a hablar de la polarización que vive la sociedad argentina y que se enmarca dentro de una polarización que se da en el resto de América Latina. No hay que centrarse solamente en nuestros vecinos, Argentina o Brasil, para hablar de polarización. Podemos recorrer otros países como Perú, recordar lo que fue la crisis en Chile, que este fin de semana celebra un hito que tal vez le permita salir de esa situación o que le abra la puerta a seguir discutiendo de cómo mejorar la sociedad. Recordamos las elecciones en Colombia, miramos a América Latina y inexorablemente miramos a Argentina como el país probablemente más polarizado que nos toca ver en este momento. Y lo que vimos, la grieta, la famosa grieta, que es un término tan duro, tan amargo, ¿verdad? Tan difícil de entender y de explicar. Y por sobre todas las cosas, pensar que lo que ocurrió ayer fue una tragedia y pudo terminar mucho peor, porque pudo terminar con la vida nada menos que de la vicepresidenta de un país, de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Realmente no conocemos los detalles del caso. Como decía Gabriela, este expediente, esta causa tiene una carátula de intento de homicidio. Lo que vimos ayer fue a todas luces una falla de seguridad importantísima que expuso a la presidenta, a la vicepresidenta, expresidenta argentina, a que si se disparaba esa arma, en definitiva, su vida seguramente hubiera terminado. Desde este punto de vista, lo que vamos a hacer hoy, evidentemente, va a ser un análisis, pero también va a estar salpicado de algunas reflexiones sobre lo que implica esto para el futuro de Argentina. Ahora, la mayoría de la gente y la justicia, como tú lo decías, Gaby, está hablando de intento de homicidio, digamos, ¿no? Homicidio agravado en grado de tentativa. Ahí está. Eso es lo que piensa la mayoría, digamos, la justicia incluido va por ese lado. Hay otros que hablan de que esto fue armado también. Eso cambia también los análisis que se pueden hacer a esta hora. Por supuesto. Lo que no podemos hacer de ninguna forma nosotros es plegarnos en este momento sin ninguna prueba a una hipótesis de un montaje o similar. Nosotros tenemos que basarnos en este momento en la información que hay, y la información oficial trata esto como un intento de homicidio, y desde esa perspectiva es que hacemos el análisis, que de hecho ha sido el análisis que han hecho muchos gobiernos latinoamericanos que se han solidarizado con Cristina Fernández de Kirchner y con el pueblo argentino. En ese tono fue, por ejemplo, que se pronunció el presidente Luis Lacalle Pou, en ese tono fue que se pronunció, por ejemplo, el candidato a la presidencia de Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, solidarizándose con el pueblo argentino, como han hecho muchos otros. ¿Por qué? Porque esto conmociona a cualquier sociedad, porque el hecho de que una pistola llegue a 10 centímetros, a 5 centímetros de la cara de una de las principales figuras políticas del país, alguien que fue elegido democráticamente, evidentemente provoca un estado de conmoción social importantísimo en cualquier país del mundo. Esto no es exclusivo de Argentina. Si nos pasara aquí, ocurriría exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque
el hecho en sí, y estoy dejando de lado cualquier tipo de hipótesis, Leo, cualquier tipo de interpretación, el hecho en sí, el hecho de que una pistola llegue a esa distancia de una persona que que fue elegida y que además tiene un cargo que implica seguridad, es absolutamente grave. Repudiable, por supuesto, pero es absolutamente grave. Repudiable va de suyo, es una palabra que muchos han utilizado en los comunicados, pero lo más importante, creo, es entender la dimensión de lo que ocurrió y de lo que pudo haber pasado. Te agrego a lo que decías que muchos países latinoamericanos, sus presidentes y todo el espectro político latinoamericano se refirió a este evento, pero también Naciones Unidas. Es decir, esto, como bien decís, tiene impacto a nivel mundial, ¿no? Esa posibilidad de un magnicidio impacta a todos los sistemas. Sí, además recordemos que a lo largo de la historia reciente, no tenemos que irnos demasiado lejos para encontrar situaciones similares que han impactado y conmocionado al mundo. Nosotros hablamos aquí del asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moïse, en un país donde la seguridad es pésima, lo puedo decir con conocimiento de causa porque estuve allí, vi lo que pasa en Haití, mucho peor que lo que puede haber sido Argentina, pero podemos recordar otras situaciones similares. El ataque contra Ronald Reagan, el ataque contra Juan Pablo II, el ataque que sufrió Jair Bolsonaro cuando era candidato, cuando lo apuñalaron. Cualquier situación como esta provoca una conmoción mundial porque son personas que están o deberían estar rodeadas de seguridad profesional. Y lo que vimos ayer fue una seguridad que no logró reaccionar. Estamos hablando de que en el momento no lograron darse cuenta. Lógico, Cristina Fernández es una persona que al llegar a su casa cada día se va hacia los militantes que están ahí porque es su forma también de hacer política, como hacen muchos políticos. Pero una cosa es que pase en una sociedad donde hay cierta paz social y otra cosa es que ocurra en una sociedad tan dividida y polarizada como la Argentina, con un personaje que desconocemos además. Porque al atacante lo desconocemos hasta ahora. Sabemos quién es, por supuesto, sabemos cómo se llama, sabemos que tiene 35 años y que nació en Brasil. Pero, ¿qué fue lo que lo movió? Ese punto va a ser clave para entender la verdadera dimensión de este intento de asesinato. Claro, mientras te escuchaba estaba pensando, debe ser bravo para la seguridad que tiene la responsabilidad de cuidar, en este caso a la vicepresidente, cuando son los políticos lo que tratan ellos mismos de vencer esa seguridad para acercarse a su gente, claro, a saludar, a sacarse una foto y bueno. Bueno, en Uruguay mismo tenemos casos, ¿no? El expresidente Jorge Valle, el expresidente Mujica, el actual presidente que también tiene contacto con el público. Pero nosotros podemos darnos el lujo de decir en Uruguay que los presidentes pueden caminar por la calle solos. Yo recuerdo perfectamente de ver a Sanguinetti en el supermercado cuando era un niño, a Mujica comiendo en la esquina de mi oficina en el centro, a Tabaré Vázquez acercarse a la gente que lo saludaba. Estoy hablando de los presidentes, de todos los presidentes puedo tener anécdotas. Sí, sí. Estoy hablando simplemente de los presidentes que vinieron después de la democracia, que fueron con los que yo de repente conviví por edad y, claro, y conviví como periodista. Pero déjeme redondear una cosa. Podemos darnos ese lujo, porque Uruguay es un país que tiene una solidez institucional que permite que entendamos la dimensión de quien ejerce el poder y que es una persona que tiene una responsabilidad y que fue puesto ahí por nosotros mismos. Estemos o no estemos de acuerdo con lo que piensa, lo hayamos o no lo hayamos votado. Argentina está viviendo una situación bastante diferente de erosión de las instituciones. Argentina está en una situación en la que su población está dividida. Las marchas de hoy no fueron marchas exclusivas que podamos catalogar como marchas de la población argentina. Fueron marchas esencialmente de partidarios de Cristina Fernández. Eso muestra hasta qué punto esta sociedad está polarizada y necesita, y esto no es un juicio de valor viniendo de afuera, no podemos permitirnos eso, pero muestra perfectamente, y porque es un país al que los uruguayos queremos entrañablemente, muestra la necesidad que tiene Argentina de reencontrarse. Desde afuera lo vemos y ojalá eso
ocurra. Y lo podemos decir, repito, porque es un país al que queremos todos los uruguayos entrañablemente. Y esta mesa de diálogo, perdón, Sí. Leo, esta mesa de diálogo a la que llama el presidente Fernández, donde llama a dirigentes de todos los credos, donde llama, como les decía, sindicatos, empresarios, políticos, ¿crees que pueda fructificar o que se quede en algo curricular nada más? Lo único que te puedo contestar es ojalá. Claro. Ojalá, porque realmente el discurso de Fernández de ayer fue Generó muy criticado, polémica, ¿no? como decía Leo, generó polémica por haber decretado un feriado que por muchos fue interpretado como una invitación a lo que pasó hoy, en definitiva, a una manifestación. Fue un discurso en donde de alguna forma el presidente mencionó algunos estamentos del poder político, judicial, también mencionó a los medios. Fue un discurso polémico y que generó rispidez con muchos de quienes lo critican. Y vaya, si vamos a las redes sociales, muchas de las cosas que dijeron algunas figuras políticas argentinas y que no nos da el tiempo de tratar. Pero más allá de eso, si va a dar resultado o no va a dar resultado esta instancia que vos mencionás, Gabriela, bueno, el tiempo lo dirá. Por el momento, lo que sí vamos a seguir desde aquí, desde el noticiero, es los detalles de este caso, tratar de entender cuáles fueron las motivaciones, qué movilizó a este hombre, porque es muy distinto pensar que se trata, como se dice en la jerga, de un lobo solitario, de alguien que actuó, de un loquito, claro, de alguien que actuó porque por alguna razón le molestaba la vicepresidenta o porque quería hacerse famoso de la peor manera posible, como suele ocurrir en muchos de estos casos que terminamos analizando en Estados Unidos cuando hay tiroteos, o si esto fue una cuestión que fue orquestada y que tiene un plan detrás. Es completamente diferente el análisis, no podemos hacer ninguno de los dos. Ninguno de los dos escenarios podemos analizarlos ni exceptuarlos. ¿Tenemos parte del discurso de Alberto Fernández? Tenemos. ¿Lo podemos ver? Sí, por supuesto. Este hecho es de una enorme gravedad. Es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos, de todos los hombres y mujeres de la República. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio, que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina. Bueno, el discurso permite que quienes están en casa saquen sus propias conclusiones, algunos detalles, algunos puntos del discurso que valía la pena resaltar, los tocamos hace minutos, Leo, Gaby, pero por sobre todas las cosas, ojalá se aclare la motivación de este atacante y Argentina logre, de la manera que sea, a través de la instancia que vos planteabas, Gabriela, que ha convocado el presidente argentino, a través de los caminos que sean necesarios, pero ojalá que en paz Argentina logre encontrar la manera de que ese pueblo tan dividido, tan polarizado, finalmente se reencuentre y se una por el bien de un país que verdaderamente tiene todo para que le vaya bien. Gracias, Mauricio, como siempre. Gracias. Vamos a seguir nosotros en